porque en base a datos preliminares de distintas consultoras privadas, el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de mayo podría cerrar por debajo del 2%, lo que representaría el menor registro mensual desde la asunción del presidente Javier Milei allá por diciembre del año 2023. Este y otros temas vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado que amablemente nos está esperando, que es Mariano Ricciardi, que es economista. Mariano, buen día. Hernán Harris, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, equipo, ¿cómo andan? Bien, muchísimas gracias, Mariano, por el tiempo. Bueno, ¿qué están viendo ustedes respecto de lo que puede llegar a ser el número de inflación respecto del mes de mayo? Sí, estamos viendo una desaceleración semana a semana. El índice de inflación, los precios se miden semanalmente y luego sale el índice mensual, que es el promedio de la evolución de esas semanas. Lo que estábamos viendo en mayo es que las estimaciones, las primeras semanas, los relevamientos, estaban dando un 2.2, 2.1. Estas últimas 2 semanas de mayo, el relevamiento empezó a dar un poco más bajo y en promedio estimamos que puede llegar a dar 1.9, 2.0 de Ujú. inflación. Pero el dato más importante es que estamos empezando a ver las primeras 2 semanas de junio, de mayo, una inflación que estamos viendo en algunos aspectos hasta deflación en estas últimas semanas. Ujú. Con lo cual, podríamos ver que los alimentos están empezando a retroceder los precios y eso está ayudando a que el índice termine dando quizá abajo del 2%. Ese factor, tema alimentos, es uno de los factores que ayuda a que, como bien explicabas vos, Mariano, el índice puede llegar a dar debajo del 2%. Sí, estamos viendo que las primeras semanas de mayo, post salida del cepo, Ujú. el traslado a precios por un miedo a una devaluación y Mm, aumento del dólar fue mayor al esperado y luego muchos vemos que están empezando a bajar precios. mm. Todavía se están acomodando los precios relativos desde esa salida del cepo y esa incertidumbre que generó en los formadores de precios, que como pasa siempre en Argentina, por las dudas Claro. aumentan los precios. Y ahora en algunos Ujú. sectores vemos que se están acomodando. También en la parte de electrónica Ujú. vemos que también están bajando precios. Ujú. Bien. Mariano, buen día, Agustín Maza te saluda. Y en ese sentido, hacia adelante, digo, ¿no? La expectativa hacia adelante, de aquí a las elecciones, ¿cómo están viendo ese panorama? Y digo, ¿de qué depende que se sostenga este sendero de desaceleración en la inflación? Bueno, las expectativas, si uno toma lo que es la inflación break-even proyectada Ujú, para los próximos meses, nos está dando 1,5 hasta fin ujú, de año y a partir de enero, febrero, ya una inflación cercana al 1, ujú, 1.2% mensual. ujú, Eh, el único dato preocupante fue la licitación de ayer de los bonos que se emitieron, sí. donde se convalidó una tasa muy alta y Ujú, ahí fue donde ese choque de expectativas que por ahí tenemos en Argentina al mercado estar cerrado, la primera apertura del mercado internacional fue ayer y se convalidó una tasa que es el doble de lo que se pagó hace unos años cuando se emitieron bonos a tasas fijas similares. sí. Eso hizo dudar de que si se pagó una tasa del 29%, que la inflación y devaluación no se recalienten, porque al mismo tiempo ayer subió el dólar un poco por este punto, de que se convalidó una tasa muy alta y eso hace dudar en las expectativas a los próximos meses, Ujú. años. Claro, bueno, expliquemos que la inflación break-even sería, bueno, la que surge de la tasa o la diferencia entre la tasa de los bonos que son a tasa fija y los bonos que están atados a la inflación. Y además, consultarte esto, digo, ¿cómo estás viendo la parte, ya que hablabas, hacías mención a esta emisión, esta primera financiamiento externo que le llega al gobierno o pre- fundamentalmente al Tesoro, ¿no? Porque el Banco Central había hecho alguna operación de ripo y demás. ¿Cómo estás viendo el panorama de las reservas hacia adelante? Si el gobierno va a poder abrir definitivamente los mercados para refinanciar los vencimientos o si va a tener que usar buena parte de las reservas del Banco Central para pagar los compromisos de deuda. Bueno, ahí es importante lo que tocas, lo de la inflación break-even Ujú. proyectada, es proyectada por eh, decisiones de inversión Claro. argentinos, de inversores argentinos, porque el mercado está cerrado. Entonces, a veces el mercado es demasiado optimista y esa inflación proyectada break-even que hoy demuestra el mercado con los rendimientos esperados, es de inversores argentinos. La única prueba de inversores extranjeros fue ayer, y Claro. ayer se convalidó de que afuera no son tan optimistas como somos en Argentina. Ok. Entonces, eso es lo que se está empezando a ver de que quizá el mercado está pecando de optimista también
o que afuera nos están cobrando un peaje muy alto por ese riesgo adicional e incertidumbre que genera. Y después, en cuanto a las metas, también el tema del dólar, de por qué el dólar empezó a subir un poco, porque el gobierno dijo que hasta que no toque la banda inferior no iba a intervenir en el mercado para acumular reservas. Recordemos que hay que acumular 4.000 millones para dentro de menos de un mes, y esos 4.000 millones recién conseguimos 1.000 vía este nuevo bono que se emitió. Al ver que el dólar no llegó a esa banda inferior, ya pasó la liquidación, está pasando la liquidación gruesa del campo, y no vemos de que vaya a seguir bajando de golpe, el mercado se anticipa y empieza a dudar de que el dólar realmente llegue a la banda inferior. Claro. La licitación de ayer, que convalidara una tasa más alta, también es un riesgo adicional donde empieza a dudar. Y esa incertidumbre automáticamente se traslada en cobertura. Y cobertura es pasarse a moneda dura, que es dólar. Entonces, un poco eso y un poco también que hubo compras grandes de provincias para pagar vencimientos de deuda, hizo que suba el dólar oficial ayer. Las dos cosas fueron. Y bueno, hacia adelante la clave para el gobierno también es mantener la expectativa con el dólar. Hay ahí un trade-off, ¿no? Entre comprar dólar en el mercado y acumular reservas, o sostener un tipo de cambio más alto y de alguna forma postergar lo que hablábamos al principio, que es la desaceleración de la inflación. Sí, yo creo que acá el objetivo principal del gobierno es bajar la inflación como sea. El modelo es el triple ancla, fiscal, cambiaria y monetaria. Claro. Recién ahora la cambiaria la estamos flexibilizando con las bandas de flotación, pero las otras dos están muy firmes y el objetivo del gobierno es llegar a octubre con la inflación lo más baja posible. En ese modelo económico vemos de que el objetivo de acumular reservas pasa a ser secundario. Y como vimos ahora, probó esta emisión donde lo positivo de la emisión de ayer es que la demanda fue un 70% mayor a la que ellos buscaban. Buscaban 1.000 millones y licitaron 1.700. Claro. Lo cual es bueno porque hay interés. Después está el segundo punto, que es la tasa, que fue mala para lo esperado, pero hay interés de afuera. Es un punto positivo. Hay que ver si ahora va a seguir emitiendo otros bontes, va a hacer repos como ya hizo en enero para pagar la deuda de los soberanos, y algún waiver que se venga con el FMI donde le diga realmente no puedo pagarlo, aguantame hasta el próximo pago. Es muy probable que la acumulación de reservas genuinas interviniendo en el mercado no se dé hasta después de octubre. Mariano, y hablabas recién de, bueno, que la meta con el Fondo Monetario de alguna forma casi queda testimonial, porque el fondo de todos modos desembolsó ya 12.000 millones de dólares, quedan 2.000 y después alguna cosita más que va a quedar para los próximos años, pero el grueso del acuerdo, el 60% del monto, fue desembolsado inicialmente. Y en ese sentido, también la tasa en dólares, ¿no?, de los bonos. Porque no solo Argentina, porque aquí internamente vemos, y está perfecto ese análisis que dabas de que, bueno, la expectativa de inflación de afuera tal vez es un poquito más alta que la interna, pero ahí la clave no está un poco en el rendimiento en dólares. Argentina también está convalidando, teniendo la expectativa de que el dólar seguirá planchado o incluso puede estar más abajo, tasas en dólares que no hay en ninguna parte del mundo. Sí, es el riesgo el sobreprecio que hay que pagar por el riesgo que implica 5 años a tasa fija en Argentina, claro, que es este bono que se emitió en pesos en 5 años. Por eso, para cubrirse de todas las eventualidades que puede haber en Argentina, convengamos lo que pasó en el 2016. Caputo emite estos mismos bonos, el TO21, 23 y 26, que sigue estando actualmente, los emitió a 5, 7 y 10 años a tasa fija, a una tasa del 15% en peso fijo. En 10 años Argentina, la devaluación e inflación que hubo licuó todo ese rendimiento de esos bonos. Entonces, también ese historial argentino hace de que, por las dudas, a ver, que paga una tasa al doble, más lo que, como vos decís vos, los bonos soberanos hoy rinden una tasa que es altísima, y la tasa de interés en Estados Unidos, que sigue alta, tampoco ayuda. Bien. Mariano, muchísimas gracias por la comunicación, el análisis y el tiempo. Bueno, muchas gracias, Hernán.